En los años pasados, el alcalde de Quito era el líder y el referente político del país. Usted ha planteado retirar o sacar la sede de gobierno de Carondelet, que ya no sea en Carondelet. Se ha convertido la Plaza Grande en unos 2 o 3 días de la semana se cierra para discutir temas políticos. Los quiteños podrían sentirse incómodos, molestos de que se pretenda retirar un símbolo importante. Si las mujeres salen a protestar y se rayan paredes, la gente termina más preocupada por las paredes rayadas que por todos los femicidios que están ocurriendo cada año. Creo que la legitimidad de la protesta, incluso se puede dañar esta legitimidad cuando hay estos destrozos, ¿no? Pero de ninguna manera se piense que una pared puede ser más importante de una agresión a una mujer. Hola, hoy estamos con Omar Ceballos, del ex candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático. Omar, bienvenido, un gusto tenerle aquí. Buenos días, un gusto estar acá para conversar con ustedes. Omar, empezar quizá por este respaldo de Centro Democrático. ¿Cómo decide usted involucrarse con esta organización política? ¿Cómo se da este respaldo, considerando además que usted se ha definido como hombre de centro derecha y este partido ha tendido a apoyar candidaturas más bien de centro izquierda o izquierda, en el caso de Andrés Arauz, por ejemplo? ¿Cómo se confabulan para que puedan respaldar su candidatura? Bueno, lo fundamental es que yo soy una persona que tengo un pensamiento de centro. Esto lo hice desde que fundé el movimiento Quito en Acción con Rodrigo Paz Delgado. En el año 2004 fundamos el movimiento Quito en Acción, que es un pensamiento básicamente de centro, no de centro derecha ni de centro izquierda, sino le de escuché centro. en la entrevista con Luis Eduardo Vivanco diciendo que era de centro derecha, por eso le decía. Bueno, sí, yo diría un poco a la derecha, ¿no? Pero básicamente la alianza que hicimos es este movimiento Quito en Acción con Centro Democrático, bajo algunas condiciones que habíamos planteado o que yo había planteado, que era la total autonomía en la dirección provincial de Pichincha para tomar las decisiones acá, porque muchos partidos lo que tienen es caudillos en el extranjero, tienen caudillos en otros sitios y se van tomando decisiones que no concuerdan con las que está la realidad de cada circunscripción. En el caso de Pichincha, yo pedí que la dirección provincial del partido tenga la total autonomía para ir tomando las decisiones que tienen que ver con la campaña política. Aceptaron esto y por eso es que llegamos nosotros a un acuerdo y a firmar un acuerdo de alianza entre Movimiento Quito en Acción y Centro Democrático. ¿Y cómo Centro Democrático le busca a usted? ¿Qué ven usted que dice le vamos a respaldar a Omar Ceballos? Bueno, no sé, yo creo que es lo que ven y lo que creo que deberían ver los quiteños, es la experiencia que yo tuve ya como presidente de Concentración Deportiva Pichincha, como ministro de Deportes y evidentemente como concejal estos últimos 3 años y medio. Entonces yo creo que esto es lo que se vio en un currículo que ya se tenía y además un currículo que está limpio, ¿no? Un currículo limpio en el cual tanto en la Concentración Deportiva Pichincha como en el Ministerio y en la Concejalía, Omar Ceballos nunca ha estado envuelto en ningún tipo de escándalos o cosas fuera del normal de la ley, ¿no? Y estas disonancias en los partidos, que no es solo su caso, una persona de centro o de centro derecha o de derecha, en otros casos, respaldadas por organizaciones que no necesariamente a nivel ideológico se venden o se ofertan al público como tal. Jimmy Jairala ha dicho en algunas ocasiones que él se considera una persona de centro izquierda, que Jairala es el líder de la organización Centro Democrático. ¿Cómo es su relación con él? No tengo una relación fluida, hemos conversado nada más que una vez, en el cual nos conocimos, llegamos a estos acuerdos y de ahí no tenemos ninguna relación. En ese sentido, ¿no se podría pensar que es una organización que termina siendo de alquiler para la candidatura? Porque una vez que se acabe la candidatura, probablemente usted y la organización ya no tengan mucho más en común y cada quien siga por su camino. No creo, yo creo que son coincidencias que se tiene dentro de la parte ideológica que tiene Quito en Acción y la parte ideológica que tiene el movimiento Centro Democrático. ¿En qué, por ejemplo? Básicamente en el pensamiento de centro, en el respeto a las diversidades, en la idea de que el merecimiento en las funciones públicas, todas estas cosas tienen una ideología que concordamos y por eso fue el acuerdo con ellos, ¿no? De todas maneras, Jairala ha sido un personaje que ha sido cuestionado, ha tenido algunas glosas abiertas, investigado
denunciado por presuntos actos de corrupción, investigado, no ha habido una sentencia en su contra, pero sí ha sido investigado, señalado por la época en la que fue prefecto del Guayas. Bajo esa lógica y con el discurso que usted mantiene de lucha contra la corrupción, usted dice, tengo una hoja de vida intachable, ¿no termina siendo un poco dudoso? Porque al final la gente podría decir, bueno, pero ¿por qué si él dice que es honesto, se involucra con una persona que tiene estos señalamientos, que si bien, repito, no ha habido una sentencia ejecutoriada ni un proceso en firme que haya continuado, sí ha habido señalamientos, investigaciones y conclusiones de la Contraloría? Por lo que te había dicho anteriormente, porque había yo solicitado la total autonomía para que la dirección provincial del movimiento pueda tomar decisiones. Entonces, por eso es que yo acepté esa candidatura, ¿no? Entonces, al final no importa tanto, y le pregunto a usted como le he preguntado a otros candidatos, si al final no importa tanto la ideología de los partidos bajo los cuales se cobijan para ser candidatos, si al final les permiten ser candidatos. O sea, más o menos da igual quién esté ahí, quién sea el líder, quién sea el que él formó, cuál sea la ideología. No, yo creo que la ideología sí tiene que ver, ¿no? Y por eso te digo que la ideología mía con la de Quito Acción concuerda con la ideología del Centro Democrático y por eso estoy de acuerdo. Otros son los temas de que teniendo una ideología de derecha o de extrema derecha acepte una candidatura por un partido de izquierda, ¿no? Yo creo que ahí sí vamos a los extremos, que creo que esto sí se vería realmente como algo absolutamente extraordinario. Pero si uno va por un camino ideológico en el que ha permanecido durante algunos años en la función pública, creo que estamos coincidiendo en eso, ¿no? Estos señalamientos al líder del Centro Democrático no le preocupa incluso que pudieran salpicar su propia candidatura. Estos son temas que debería investigar la justicia ordinaria si se tiene. Yo muchas veces he planteado que la justicia ordinaria generalmente se ha demorado, se ha retrasado en muchos procesos. El tema del alcalde Yunda, por ejemplo, vamos ya, tenemos a toda la ciudad de Quito en un vilo, en una especie de limbo, porque las autoridades no terminan concretando esto. Yo creo que es una tarea de la justicia directa que debe resolverlo, ¿no? ¿No le preocupan a usted? Yo creo que Omar Ceballos tiene una propia trayectoria, tiene un propio currículum y tiene una propia personalidad que creo que por eso deberían elegir los quiteños, ¿no? Omar, nosotros publicamos una carta abierta que usted ha respondido, la vamos a publicar en las próximas horas, pero ahí le cuestionan un poco la capacidad de llegar. Dicen, usted tiene poca respaldo, está entre los últimos de acuerdo a la mayoría de las encuestas. ¿Por qué participa solo? ¿Por qué no pensar en una alianza con otras candidaturas que pudieran identificarse entre el centro y la derecha? Yo había pensado antes de lanzarme en estas posibilidades. Lastimosamente se comenzó a hacer unas reuniones entre los de la derecha, solamente gente de derecha, no invitaron a nadie más, se veían los hoteles lujosos que se reunían, y lo propio en la izquierda. Y creo que es lo que está cansado el pueblo ahora, de que estas broncas entre la izquierda y la derecha detienen al país y a la ciudad en lo que estamos, ¿no? No había una representación de centro, y por eso es que yo acepté esta candidatura. Las posibilidades creo que son de todos. Las encuestas se dieron en un momento de hace unos 2 o 3 meses en el cual todavía la indecisión, creo que la indecisión de los quiteños está sobre el 60%. Así es. Entonces, cuando está sobre el 60%, creo que las posibilidades es de todos los candidatos que entramos a esta línea electoral. Y yo aspiro más bien que los quiteños no se decidan porque vuelva la corrupción o porque vuelva las confrontaciones entre partidos políticos de izquierda y de derecha. Aspiro a que los quiteños más bien opten por una alternativa de una persona que tiene experiencia, tiene conocimiento y capacidad, ¿no? Pero esta fragmentación no podría generarnos otra vez el escenario que tuvimos ya en las antiguas elecciones seccionales, que es de un alcalde que gana con un mínimo de porcentaje, digamos 18, 20%, es decir, tiene muy poca legitimidad. Con esta fragmentación de los candidatos de derecha, de los candidatos de izquierda, no podríamos volver a estar ante ese mismo escenario y eso dificulta un poco también tener el liderazgo de la ciudad una vez que se posesiona. El tema del escenario político no depende tanto de los candidatos, sino como del código de la democracia. Yo creo que hay una experiencia enorme de lo que ha pasado en el código de la democracia durante estos años, en el cual se trataba de privilegiar a partidos hegemónicos durante cierto tiempo. Esto lo que ha logrado es una dispersión de los movimientos políticos y por eso es que ahora, además de que no somos tantos candidatos como la vez pasada, en la anterior elecciones fueron 18 candidatos, ahora somos 12 candidatos, al menos algo se ha reducido, pero sin embargo creo que la legitimidad de una autoridad no se la hace con el porcentaje que se gana en las urnas, creo que se la hace con las gestiones que se comienza a hacer en el mandato de la elección. Pero si un alcalde comienza a tomar decisiones que no le van a colaborar los concejales, yo creo que desde ahí comienza el problema. Entonces yo cuando esté en la alcaldía,
sin duda alguna, y tú me has oído en varias entrevistas, que yo hablo de que todas las decisiones tienen que ir por el lado técnico, por el lado administrativo, no por el lado político. En las ciudades ahora últimamente se han convertido solamente en decisiones políticas. ¿Qué es lo que le conviene al político de turno? Esto tenemos que cambiar, y te decía que yo tengo un ejemplo claro con Rodrigo Paz Delgado, que estuvo 4 años en la alcaldía y solo necesitó 4 años de alcalde. Y con decisiones absolutamente, con un equipo de técnicos de alrededor, logró cambiar a la ciudad en esos 4 años. Entonces nosotros tenemos que pensar que estas decisiones, cuando estamos de alcalde, sean las decisiones que vayan en beneficio de los ciudadanos y de la ciudad. Y de esta manera, lograr el liderazgo que no se tiene tal vez en las urnas. De acuerdo, pero acuérdese usted que apenas el exalcalde Yunda se posicionó como alcalde, le decían, yo no voté por él, tiene poca legitimidad, es apenas el 20 y pico % de quiteños que han votado por él, y si quitamos los nulos y blancos todavía es menos. Entonces sí empieza con un discurso de deslegitimación, que por supuesto luego las acciones podrían desmontarlo o corroborarlo. En el caso del exalcalde, pues cada quien tendrá su criterio. Si hoy tiene un grupo de gente dispuesta a volver a votar con él, probablemente es porque no se ha deslegitimado totalmente en todos los espacios. Y si hay otro grupo de gente dispuesto a no votar por él nuevamente, es porque sí. Entonces, en este equilibrio de qué deslegitima y qué no, si es que usted llegara a la alcaldía de Quito, podría volverle a pasar, podría pasarle esta vez a usted algo así, que digan, bueno, pero Omar llegó con 18%. Claro, lo que te decía justamente, o sea, se puede tener un momento primero en donde alguien gane con 20%, que yo creo que eso va a ser nuevamente el escenario de que el alcalde de Quito gane alrededor del 18 o el 20% en esta vez. Ese es un primer momento electoral, por eso te comento yo que luego las acciones del alcalde hacen que se mantenga esa deslegitimación o no, o sea, hace que mantenga una aceptación o no a la gestión que tiene él. Por lo tanto, yo creo que lo importante luego es cómo administra el alcalde de la ciudad. Omar, ¿no fue usted invitado a estas conversaciones con los candidatos que se ubican en esta línea de centro-derecha? Pienso, por ejemplo, con la señora Coloma, con el señor Alarcón, el señor Páez. ¿No pudieron haber hecho un frente? ¿No se arrepiente usted de no haber incentivado quizá un frente de mayor unión para reducir esas posibilidades de que se fragmente tanto el voto y que por último gane un candidato de la tendencia? Bueno, me invitaron una vez, pero yo vi que la tendencia se estaba yendo muy a la derecha. Y cuando esto se está yendo muy a la derecha, entonces, ¿qué es lo que vamos a provocar? ¿En qué sentido, Omar? Básicamente en el tema ideológico, ¿no? ¿Pero qué postulados o qué posiciones le hacían pensar a usted que se estaba yendo a la derecha? Por ejemplo, en varios aspectos ideológicos que tienen que ver con el manejo de la ciudad. O sea, el manejo de la ciudad, insisto yo, es un manejo que tiene que ser técnico y administrativo. Pero deme un ejemplo. ¿Qué propuestas o qué visión tenían algunos de estos candidatos que usted decía como, no, eso está muy a la derecha? Claro, lo fundamental es esta confrontación. O sea, tenemos que votar por uno porque por odio o no. Entonces, cuando nosotros vamos por esas posiciones, yo creo que no es el camino que se debe seguir, ¿no? Entonces, tener este tipo de confrontaciones, llegar a esta confrontación, ya que me invitaron una vez, pero luego hubo otras reuniones en las que ya no me invitaron. Entonces yo dije, bueno, parece que no quieren conversar conmigo, ¿no? Entonces, Omar, había posiciones muy confrontativas con las que usted no concuerda. Sí, yo creo que más bien, y más que posiciones confrontativas, creo que era el ambiente de juntarse las personas que se conocen, y por eso creo que ya no me invitaron nuevamente, ¿no? Usted no tiene cercanía con los otros candidatos, pero con Luz Helena trabajó. Bueno, es una concejal más, ¿no? Es una concejal más. Quiero decir, en el mismo consejo. Claro, en el mismo consejo, como le conocía a Patricia Alarcón por presidente de la Cámara de Comercio. Pero no hay cercanía ideológica. ¿Y Andrés Páez? No, con Andrés Páez no converso yo, no tengo una cercanía para nada. Tampoco le conozco ni he conversado con Pedro José Freire. Por lo tanto, no creo que el señor Freire no sabemos en qué tendencia está, pero algunos le ponen aquí en la derecha por sus declaraciones, otros le ponen en la izquierda por el partido que le acompaña, pero también había estado invitado a estas reuniones. Exactamente. Entonces yo les conozco, pero nunca he profundizado una conversación con ellos, ¿no? O sea, no veía la posibilidad de hacer un acuerdo ahí. No vi la posibilidad de hacer un acuerdo, y por eso es que acepté lo que me habían pedido los dirigentes barriales, los dirigentes parroquiales, ¿no? Planteando un poco esta pregunta que se repite en muchos ámbitos. Una campaña electoral cuesta dinero. ¿Su campaña quién la financia?
Básicamente la financia está financiada por amigos de empresarios, amigos que tienen algunas posibilidades, que han logrado dotarme más que de recursos, de materiales, ¿no? Hay personas que me han donado las lonas, por ejemplo, hay personas que me han donado las camisetas, otras que me donan estas funditas que se van a regalar. Es decir, es una campaña totalmente austera, de ninguna manera llegaremos a los niveles que tienen otras campañas, y por lo tanto yo más bien confío en la iniciativa y en la inventiva que hemos tenido en mi campaña política. Y estos favores luego no se piden de vuelta cuando llega usted, en el caso de que llegara a ser alcalde. Los favores son cuando tienes unas chequeras importantísimas detrás de una campaña, ¿no? Entonces una chequera que te financia insumos, recursos enormes, sí te va a exigir que igual lo devuelvas, ¿no? Pero pueden pedir favores más chicos, ¿no? ¿O no? Más que favores, yo creo que el tema conmigo es un crecimiento que hemos tenido con los amigos durante todos estos años, ¿no? Son gente que me ha conocido desde hace más de 20, 30 años. Son gente que creen en mí. Son gente que creen que Omar Ceballos sí puede administrar bien la ciudad. Por eso es que además, si yo tuviera la posibilidad de que unas chequeras fabulosas vengan a mi campaña, yo diría que no, gracias. Pues no, gracias, porque ahí tendríamos una administración hipotecada a esas chequeras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo más factible es mantenernos en una campaña austera, ser inventivos en las cosas. Creo que tenemos un buen equipo de comunicación, un muy buen equipo de comunicación que ha llegado a que yo Pero eso se paga. Digamos, hay que pagar a la gente de comunicación, eso tiene, me imagino que tiene que haber algún financiamiento. ¿Cuánto cuesta una campaña? ¿Cuánto cuesta su campaña? No, yo no le puedo dar un costo general, pero claro que pagamos. No tiene el ojo así, no me acuerdo cuánto nos dijo el señor Freire, y nos dijo, no me acuerdo cuánto era, tener que chequear en la entrevista. Bueno, lo que ha dicho el señor Freire debe ser mucho menos la mía, así que no hay forma de comparar. Por supuesto que hay gente colaborando conmigo que tiene un sueldo, pero son sueldos módicos. Yo no tengo ningún estratega internacional, por ejemplo. No tengo ningún estratega internacional que maneje mi campaña, ni ningún comunicador político de estos costosísimos, ¿no? Tengo un equipo de trabajo que somos apenas 3 personas de comunicación. Es de la Zambrano, otra persona que no te puedo dar el nombre porque me ha pedido que lo dé, y mi community manager, que es Aarón Cadena. Es decir, 3 en comunicación y aparte usted. Y de ahí me imagino que tendrá un equipo logístico para organizar las salidas, las caravanas, ¿o no? Claro que tenemos una persona que es jefe de campaña, pero que no tiene sueldo, y evidentemente pues los voluntariados que tenemos en cada uno de los distritos, ¿no? En el sur de Quito tenemos un gran candidato que es Freddy López. Todos los recorridos que hacemos con él es con los voluntarios que le apoyan a él, lo propio en el norte y en el centro. Así que cada candidato tiene que poner también su contingente, digamos, porque me imagino que una campaña se requiere que cada uno ponga su respaldo. Usted tiene a alguien de comunicación para usted, pero los concejales imagino que tendrán también para cada uno. Exactamente, cada campaña tiene que poner su propio contingente en el equipo que debe conformar, ¿no? Y ahí están conformados cada uno de esa manera, ¿no? Y usted también pone su plata, me imagino. Claro, nos tocaba pechugar a todos, ¿no? Hablemos un poco de las propuestas. En estos días se hacía un poco una discusión sobre la fauna animal. Hay muchos perritos abandonados en la ciudad. Eso se puede convertir en un problema en ciertas zonas, sobre todo, no solamente por los accidentes, sino por todo lo que puede conllevar perritos abandonados. Un candidato a concejal proponía la eutanasia para todos los perros como una forma de reducir el número de perritos abandonados en la calle. ¿Qué planteamiento? ¿Está usted de acuerdo primero con una propuesta así? No, de ninguna manera. Yo creo que incluso algo parecido se propuso en una alcaldía, ¿no? En el sur del país, y le costó la alcaldía ese alcalde, ¿no? La fauna urbana no es que se va a convertir en un problema, es un problema ya real. Es un problema real que tenemos la ciudad. Además, un problema también que tiene que ver con una corresponsabilidad ciudadana, ¿no? Yo he caminado por los barrios del norte, del sur de Quito, y a veces las veredas no se puede transitar. No se puede transitar porque la responsabilidad del dueño de la mascota no la cumple. En los parques también, ¿no? Hay como muchos niños ahí, los dueños sin las mascotas con, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Sin el arnés. Sí, sueltos los mascotas y niños ahí. El otro día en un parque veíamos un Rottweiler y los niños jugaban acá y el Rottweiler estaba suelto y los papás estábamos un poco ansiosos de que el perro no se vaya a cruzar acá. Claro.
hay un guardia le llamó la atención al señor, pero no hay como esta conciencia y tampoco desde el municipio, al menos no que yo conozca, ha habido una propuesta como clara. La suya, concretamente, ¿cuál sería? ¿Cómo usted trabajaría con este problema de fauna urbana? Hay dos propuestas básicas. Lo primero que tú decías, en el Parque La Vicentina hicimos un ejercicio con los directivos de este barrio y veíamos y fotografiamos todo lo que estaba pasando en ese barrio con el tema de manejo de la fauna urbana. O sea, realmente es para que las personas cojan conciencia. Se tiene que hacer varias aristas, no solamente es una propuesta. Lo primero que se tiene que hacer una campaña de concientización del manejo responsable de las mascotas. Lo segundo que se tiene que hacer es buscar la forma de esterilizar la mayor cantidad de animales, una esterilización agresiva, masiva de los perritos que están en la calle. Y lo tercero que sin duda alguna tenemos que hacer es un programa también agresivo de una vez que se les ha esterilizado de adopción de las mascotas. Esto ya se hizo en algunos países, ¿no? Creo que un ejemplo claro es Holanda, en donde se hizo un programa muy exitoso del manejo de la fauna urbana. Entonces, cosas de estas hay que replicar en la ciudad. Y funcionan porque en algún momento ha habido campañas de esterilización, pero la gente no necesariamente se acerca todavía. Hay mucho esta idea de vender los perros de raza, entonces no adoptar. Esta campaña adopta, no compres, ha funcionado en ciertos niveles, pero no es suficiente. ¿Qué falta? Yo creo que falta una política pública y una decisión política clara de la alcaldía de Quito, porque no estoy hablando de la esterilización de la mascota que tiene dueño, estoy hablando de los perritos abandonados. ¿No? Y para esto se necesita recursos. Con los dueños, ¿no, Omar? Es decir, tienen perritos y luego regalan a diestra y siniestra a los perritos sin la conciencia de que un perrito no puede ser un regalo navideño que crece y pues ya no es cachorro, entonces ya no es tan simpático, entonces le suelta. Hemos visto imágenes de gente soltando perritos en los carros, se van a ciertas zonas donde creen que no les ven y las cámaras les captan. Y eso también es una responsabilidad ciudadana, ¿no? Sí, claro, pero aquí hay una calle que ya le han bautizado creo de mala manera, la calle de los perritos, ¿no? Es una calle que baja hacia Condocoto, tú vas ahí, y hay dos, una que es pavimentada, que se llama la calle Princesa Toa, y la paralela, que es una calle empedrada, que está en toda esta parte, en esta ladera que baja hacia Condocoto, está lleno de perritos abandonados. Y abandonados porque el responsable, el dueño, no tiene la conciencia de mantenerlo. Entonces, por eso te decía que son varios programas, varias aristas que tiene este programa. Lo uno de la concientización del manejo responsable de la mascota. Lo otro es esta esterilización, que tiene que ser esterilización masiva a los perros de la calle, a los perritos de las calles. Y evidentemente, una vez que se haga esto, tener la posibilidad de que la gente adopte estos perritos. Entonces, creo que son acciones que se pueden iniciar. ¿Por qué no ha funcionado? Porque no ha habido una decisión administrativa, técnica clara. A veces en campaña se habla mucho de esto, pero ya en la administración mismo no se pone las acciones que se deban tomar en cada una de las... Queda relegado. Sí, porque ya ganaste, ¿no? Hasta me voy con la posición con mi perrito ahí, un perro finísimo, ¿no? Me voy a la posición con el perrito diciendo que soy animalista, pero durante durante la administración no se concreta estas cosas, ¿no? Hay otro tema que se hizo igual viral en estos días en la Plaza Argentina, unas ratas, un nido de ratas, era una cosa horrorosa, yo no pude ver ni siquiera el video porque... Pero he leído que hay en algunos barrios esta preocupación por las ratas y ratones y que Quito no está consciente de que hay ciertas zonas que ya necesitan ser tratadas como si hubiera una plaga. ¿Cuál sería la propuesta para controlar estas zonas y prevenir que esto se expanda? Porque hay ciudades en el mundo como Nueva York que tienen un problema gravísimo de ratas y que es muy difícil de controlar una vez que se va de las manos. Claro, yo no conozco Nueva York de paso, ¿no? Ya me imagino el problema que será allá. El tema de los roedores en las ciudades se convierte en una plaga. Una plaga que luego puede transmitir epidemias, ¿no? Es un tema de salud social. Por supuesto. Tema de salud social. Esto tiene que ver con toda la salubridad de la ciudad. Por ejemplo, el tema del alcantarillado de Quito es un alcantarillado que ya tiene 40, 50 años de vida. ¿Qué necesita? Hay una total reingeniería. En Quito todavía no existe el manejo de las aguas servidas. En muchas partes de Quito se juntan las aguas servidas con las aguas lluvias. Todo este tipo de cosas son los programas que se tienen que hacer. Este problema de saneamiento tiene que incursionar varias instituciones. La Secretaría de Salud, la empresa de agua potable y sobre todo se tiene que ir con una erradicación de esto a través de los programas que plantea el propio Ministerio de Salud, ¿no? Porque esto ya tiene que ver incluso con la parte
parte gubernamental, ¿no? Y tiene también que ver, bien que toca usted el tema de las aguas servidas y la basura, que hay un problema también de basura en Quito. Ya estamos colapsados en cuanto a este manejo, no hay este manejo de separación de residuos, hay varias organizaciones de recicladoras que trabajan pasando por los barrios recogiendo, ellas en condiciones bastante precarias. No hay esta separación que llega a un punto final y desde una estructura del municipio. ¿Cuál es su propuesta para el manejo de la basura? Bueno, creo que es una de las propuestas que más me ha preocupado yo cuando estaba de concejal. Apenas llegué a concejal, ya me di cuenta de que el relleno de Olinga estaba por colapsar. En los primeros meses que yo pedí una información, se necesitaba construir los cubetos. Cuando yo me di cuenta, dije, no es posible que en Quito sigamos enterrando plata. Y han usado esta frase, creo que casi todos los candidatos y alcaldes, porque de la basura se hace plata ahora, se hace cosas. Pero no se está haciendo, ¿no? Pero no se está haciendo. ¿Qué es lo que falta? Definir el modelo del manejo de residuos sólidos. Que no existe, ¿no? Que no existe. He pasado 3 años pidiendo el modelo a la empresa de gestión, a la EMIGIRS, de gestión integral de residuos sólidos. Hasta ahora no terminan de concretar un modelo de gestión. Y un modelo de gestión que no hay que inventarse mucho. En el mundo hay cantidad de modelos de gestión que se pueden adaptar a la ciudad. Copy-paste algunas cosas, ¿no? No ya existen tanto. modelos, se adapta y ya. Sí, pero no, eso, exactamente, aquí viene la adaptación, porque otro de los errores que se tiene es copiar el exacto sin ver la particularidad, sin ver la particularidad de cada una de las ciudades. ¿Y qué sería lo primero que usted haría en el tema de basura? Lo primero es quitar la idea a la visión, quitar la idea, esta idea equivocada de lo que hay que buscar es un sitio para hacer otro relleno sanitario. No otro relleno sanitario. Yo creo que hay que primero definir el modelo de gestión, porque hay técnicas incluso que desentierran la basura, y la recuperan o la incineran o lo hacen. Hay muchas formas. Una de las que más me gusta a mí es que de los desechos orgánicos convertamos en combustible. No, más bien combustible. A través de este orgánico se puede crear el biodiesel y ahora en otros países se está creando el hidrógeno. Para mí, el futuro del transporte público, el futuro del manejo de residuos sólidos es tener plantas donde obtengamos hidrógeno. Es decir, una propuesta concreta que usted llevaría a cabo en la alcaldía sería transformar los residuos orgánicos en combustible. Básicamente en combustible, o biodiesel o hidrógeno. ¿Y por qué hablo yo del hidrógeno? Porque el hidrógeno es mucho más amigable con el ambiente que los propios buses eléctricos. Entonces yo sueño con esta ciudad de que en 4 años nosotros podamos tener plantas que a través de los desechos orgánicos produzcamos hidrógenos. Y ese hidrógeno sea el combustible con que se mueve el transporte público de la ciudad. Entonces, por un lado tenemos esta propuesta, por otro lado, esta preocupación sobre la necesidad de reformar, readecuar, ampliar, modificar el sistema de alcantarillas. ¿Cómo empezar por eso? Porque suena un desafío importante para la ciudad. Sí, ahora hay una serie de tecnologías a nivel internacional que se hacen una especie de como catastro, pero a través de satélite puedes tú ir viendo por toda la ciudad cómo está el estado de las alcantarillas y con esto tener un diagnóstico claro y saber en dónde podemos actuar. No es cuestión de ir y destapemos esta calle y a ver qué pasa. Ese sería otro compromiso más. Es un compromiso directo de hacer este diagnóstico de lo que pasa en las alcantarillas de Quito. Para saber en cuál intervenir. Para saber en cuál intervenir. Y lo otro es que hay que terminar el proyecto Vindobona. El proyecto Vindobona es algo que es necesario. Pero tal como está o replanteado, porque algunos candidatos justamente dicen que tiene un sobreprecio muy grande, que no se alcanza, bueno, el presupuesto es $1.200 millones, mientras que el del municipio es 800 y pico. Entonces solamente ahí ya no nos dan los números. No, los candidatos que dicen que es un presupuesto que ya está con sobreprecio, primero habría que preguntar cuál es el presupuesto referencial, si ya se ha definido o no se ha definido. Todavía no está definido. Lo que sí es un proyecto que cuesta alrededor de $1.000 millones, pero que económicamente no es sustentable, no es factible. Por lo tanto, yo había propuesto que para poder iniciar el proyecto Vindobona se tiene que hablar con Fondo Verde Mundial, por ejemplo. Se puede dar con organismos internacionales porque se necesita al menos $400 millones, entre 300 y $400 millones de fondos no reembolsables.
de fondos no reembolsables para que ahí sea factible económicamente. Porque el municipio no avanza. El municipio no avanza, pero el tema es que el municipio tiene otras particularidades. Desde hace 15 años y hace 16 años no se plantea al BID ni al Banco Mundial proyectos de ambiente realmente sostenibles que puedan ser financiados a través de fondos no reembolsables. Yo no he oído ningún proyecto que se haya aprobado en los organismos internacionales en beneficio de la ciudad a través de estos planes que se puede hacer. Y sí se puede hacer con técnicos capacitados. Otra de las preocupaciones de los ecuatorianos, de los quiteños, es el transporte. Un transporte que funcione, que sea amigable. Ahora tenemos toda esta discusión alrededor del metro, cuándo va a funcionar, los alimentadores, los buses que no llegan a todas las zonas. Hoy muchos ciudadanos se han quejado de que ya no hay un transporte que antes había. Entiendo que algunos recorridos del trolebús o la ecovía hasta las 12 de la noche, ahora muchos se suspenden a las 10 de la noche. Falta de presupuesto, falta de voluntad. ¿Cuál sería su propuesta con respecto al transporte, considerando por un lado la necesidad de que el transporte público sea eficiente, pero también los otros mecanismos de movilidad, la bicicleta, por ejemplo? Esto pasa por una dispersión de competencias que tiene el municipio de Quito. El municipio de Quito desde el año 2013, siguiendo un modelo gubernamental, que se generara un ministerio, hasta ministerio que se abrazaba los arbolitos, se llamaba de la felicidad, creo el ministerio, o no me acuerdo de qué, pero se copió un modelo, ahí vamos al copy-paste, un modelo parecido gubernamental, en que se crearon una serie de organismos en el municipio de Quito que lastimosamente han hecho que se dispersen las competencias. En el tema de movilidad tenemos las competencias en la empresa de obras públicas, en la MT, en la Secretaría de Movilidad, en la empresa de pasajeros, en el metro de Quito. Entonces, lo primero que hay que hacer, María Sol, es nombrar la Autoridad Única de Movilidad. Una autoridad única que tenga las competencias y las autoridades para resolver los problemas. Una especie de superjefe, como el superministro. No tanto, pero sí una autoridad, una unidad que tenga todas las competencias. Un paraguas para las demás, o se les quita a las otras. Se les quita a las otras las competencias que tienen las otras. Te cuento una de las anécdotas. Para cambiar el sentido en una manzana que es pequeñísima, entre la Gaspar de Villarruel, la Chiris, ahí están ahora concentrados 3 instituciones públicas. Para decidir si va hacia acá o hacia acá. Está el Ministerio de Deportes, está la Agencia Metropolitana de Control, una entidad del municipio, está la Defensoría Pública o del pueblo, creo, una de las dependencias de ahí, unas calles que no tienen salida. Yo proponía que esto se cambie de sentido, porque encima más son doble vía, que se cambie de sentido. Reunir a los 3 funcionarios de la Secretaría, de la MT, de Obras Públicas es casi imposible, y que se pongan de acuerdo, peor. Lo que pasó con la revisión, las funciones. Lo que pasó con la revisión vehicular. Entre la discusión de la MT con la Secretaría de Movilidad, a la larga se pasaron 3 años pagando a través de convenios de pago a los anteriores que hacían la revisión vehicular. ¿Qué pasó? Una problemática enorme para todos los quiteños durante 2022. Y encima más, que les genera el problema el municipio, les cobran multas por la calendarización. Esas cosas son las que hay que cambiar a través de una autoridad única. Con esta controlaremos el tema del transporte público. Hablando un poco de violencia de género, que ahora en Quito, el 2021, de acuerdo a Quito Como Vamos, este informe que sacaron recién, hubo 14 femicidios durante el año, todos ocurridos o perpetrados por miembros del círculo familiar más íntimo. Y eso, pensando en los centros de equidad y justicia, y 7 en el distrito metropolitano, y se atendieron 13.114 personas víctimas de violencia. ¿Hay una propuesta concreta para prevenir esta violencia, para prevenir estos femicidios, para poder acoger a las mujeres que son víctimas de violencia? Porque además se sabe que el momento en el que se pone una denuncia, el riesgo de femicidio se dispara. Sí, aquí el problema grave es de que no ha habido un acompañamiento adecuado para esto. Además de que yo creo que el tema de la justicia no llega a las investigaciones reales. Por ejemplo, estábamos hablando del tema del acoso en el transporte público. En algún otro debate o en otra conversación hablábamos de que las denuncias o los acosos son miles, ¿no? Pero a la larga se han castigado o llegado a sentenciar al acosador en apenas 2 veces, en 2 casos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Además de decir a la mujer que tenga la libertad de denunciarlo, la
mujeres de Siria, que tienen todos los derechos para hacerlo, tiene que tener el municipio a través de sus organismos poder acompañar a la mujer en estas denuncias. Y evidentemente a las que no tengan casa, generar estas casas de acogida en donde podamos recibir a las mujeres que han sido víctimas de este maltrato, ¿no? Pero sobre todo algo, María Sol, que es importante, yo creo que uno de los problemas más graves de la sociedad es que se ha perdido mucho los valores. Y yo creo que debemos iniciar en el tema de medio ambiente, sobre todo en el tema de respeto a la diversidad de género, a la mujer. Tenemos que arrancar con la educación de los niños. El municipio de Quito tiene bajo su administración 20 unidades educativas. Estas 20 unidades educativas deben volver a tratar temas como los valores, deben volver la clase, no sé si tú eres bastante joven, veo, pero a nosotros teníamos en el colegio una materia que se llamaba lógica y ética. No llegué a eso. ¿Ves? Nos daban lógica y en ética nos enseñaban valores, nos enseñaban el respeto. Nos enseñaban de acuerdo, pero en esta discusión de los valores puede perderse un poco el trasfondo, porque finalmente gente de otras generaciones puede decir, antes teníamos valores y bueno, la violencia de género siempre ha estado ahí, con la diferencia de que antes no se visibilizaba. Ahora, incluso la gente que recibió valores y tal, había hombres que pegaban a sus mujeres, nietos que vieron años sus abuelas ser maltratadas por sus maridos, casadas a los 14, 15 años, obligadas. Ahora se sabe que una niña de 14 años embarazada es una violación porque no tiene la capacidad de consentir a esa edad. Y pensando en este tipo de violencias, hay un informe que sacó Naciones Unidas ahora en noviembre y los datos que ellos entregan son de 1.841 niños nacidos con madres de edades comprendidas entre los 10 y 14 años. 1.841. Eso significa que cada día dieron a luz 5 niños o niñas producto de una violación. Esto nos regresa de nuevo a esta discusión de cómo el municipio de Quito puede generar estas garantías para evitar que las niñas sean violadas. Usted habla de educación. En caso de usted llegar a ser alcalde, por ejemplo, ¿habría educación sexual o prevención de abuso sexual? De acuerdo a la edad de cada niño. A un niño de 5 años se le educa en educación sexual muy distinto que a un niño de 14, pero ¿eso habría en las escuelas municipales? Creo que hay que hacerlo eso, creo que hay que empezar en temprana edad, pero más allá de eso, María Sol, en los primeros meses de posicionamiento de concejal, yo propuse a la Secretaría de Salud que se haga ya un programa de prevención de drogas y de prevención del embarazo adolescente. Ahí fue cuando comencé a investigar lo que pasaba en la Secretaría de Salud. Lastimosamente sabemos lo que pasó, ¿no? Sabemos que comenzaron los derroches de plata a graduar entre comillas, preventores. Y violencia interna, ¿no? Y violencia interna. Recordás que había violencia interna, había un acoso laboral brutal, cosas que vinieron a oficina, me denunciaron y yo enseguida puse la denuncia al alcalde y a los funcionarios. ¿Qué se hizo? Casi nada, no se hizo nada. Entonces, bueno, la Fiscalía luego abrió una investigación, ¿no? La Fiscalía abrió luego una investigación, pero fue por la denuncia que nos plantearon ahí y que yo la acepté. Entonces, ahí yo ya planteaba el tema de la prevención, tanto el tema de embarazo adolescente como lo que estamos hablando ahora. Entonces, se tiene que hacer estas campañas. ¿Cuál sería la propuesta concreta en caso de usted llegar a ser alcalde? Mira que yo hablaba, y no voy a decir el nombre de la persona con el que yo tenía planteado esto. Él habla sobre todo de tener unos tutores en cada una de las unidades educativas. Este tutor que a veces es la persona de confianza, donde un estudiante puede ir a contarle cosas que ni al padre ni a la madre le cuentan, porque muchas de estas cosas, la gente que está violentada en los colegios, una niña que está violentada, a veces se siente culpable ella. Y lo que hace es buscar a alguien, normalmente a la mejor amiga, pero se tiene que tener una persona, un profesor que sea una especie de tutor en cada una de las unidades educativas para que enfrente y dé charlas sobre este tema. Para empezar. ¿Cómo se garantizaría que no se convierta la escuela en un espacio de violencia? Que lastimosamente eso también hemos visto, el caso Ampetra, por ejemplo. Tenemos una sentencia internacional por el caso de Paola Guzmán Albarracín, violada por su director. Es decir, estos espacios que deberían ser justamente los que protegen a la familia, y durante la pandemia se conversó mucho sobre eso. Los núcleos familiares violentos tienen un espacio de desfogue en las escuelas. ¿Cómo el municipio trabajaría para que estas escuelas municipales no se conviertan en espacios de violencia contra los niños? Bueno, básicamente lo que se tiene que tener es un control real sobre el tema. La Secretaría de Educación no solamente tiene que dictar políticas, sino mantener un control y una capacitación permanente a todos los docentes, ¿no? Y sobre todo tener la posibilidad de que pueda existir las denuncias, que tengan la libertad de denunciar, que tengan la libertad de expresar lo que quieran. Yo creo que eso es lo que ha faltado, ¿no? Hablemos también sobre otra de las discusiones que ha sido como reiterativa durante esta campaña. Las trabajadoras sexuales en ciertas zonas
en el centro histórico sobre todo hay este debate sobre en dónde deben estar. No sé si usted se ha reunido con algún colectivo, sobre todo las mujeres trans que en algún momento han planteado la necesidad de ser protegidas, quieren mantenerse algunas ejerciendo el trabajo sexual. Y por otro lado, hay esta necesidad también de que el centro histórico, al ser un centro patrimonial, sea cuidado, pueda ser turístico. ¿Cómo se pueden empatar las necesidades de un Quito tan diverso ahí? Sí, sí, me he reunido con varias asociaciones, con varios grupos de tema de trabajo sexual. Creo que lo primero que hay que hacer es reunirse con ellos, consensuar con ellos. Yo estoy en total desacuerdo que se imponga algo, como se hizo en algunos años, se impuso de que, no sé, desde aquí a 2 meses, todo el trabajo sexual se va a la chorrera. En la época de Moncayo. Creo que fue, no sé, no sabía que se levantó un frente terrible ahí. Claro, se fue a la chorrera, creo que se construyó un galpón allá para que vaya, pero sin siquiera se conversó con ellas, ni con los actores. Lo que se tiene que hacer es conversar con los actores, porque estos actores, tanto el trabajo sexual, biológico, femenino, como las mujeres trans, quieren buscar una solución. Ellos mismos están planteando. Yo me reuní con ellos y me dicen, ¿Han logrado llegar usted como candidato y ellas como proponentes de algún acuerdo concreto o alguna propuesta concreta que pudiera implementarse? Una de las propuestas que hace básicamente es de que, al menos las mujeres trans, es de que se tenga un lugar para ellas, una casa, una cosa que a mí me parece que es interesante. Yo les decía... ¿Fuera del centro? ¿O dónde? ¿En el centro posiblemente? Veamos, ¿no? Veamos, porque yo creo que el dónde no es tan importante como buscar, que hay que buscar la solución, ¿no? Entonces, lo que sí no puede ser es como usted planteaba, el tema de la chorrera. Después vino el tema de alguna idea de que vamos al censo, que al censo deben ir todos, allá refundidos en el Machángara, ¿no? Creo que el tema es sentarse con ellos, ver cuáles son las posibilidades y ver las alternativas que se pueda dar, ¿no? Pero lo primero que se tiene que hacer es dar oído a todas estas personas. Tanto en la concejalía, como tú sabes, en las denuncias de feminismo, como en la concentración deportiva de Pichincha, como en el Ministerio, siempre las puertas de Omar Ceballos han estado abiertas para tratar estos temas, que a mucha gente les parece difíciles, duros, pero creo que un alcalde tiene que tener la responsabilidad de todo lo que pasa en la ciudad. Usted menciona esta importancia de reunirse con los distintos actores que hacen la ciudad. Una ciudad tan diversa como Quito tiene distintas necesidades. Usted planteó también, después de esta marcha de las mujeres, no sé si fue el 8M, o fue después del paro, que usted planteaba esta ordenanza para evitar que el centro histórico sea destruido, que cuando hay estas marchas, alguna gente le criticaba a usted porque decía, si las mujeres salen a protestar y se rayan paredes, la gente termina más preocupada por las paredes rayadas que por todos los femicidios que están ocurriendo cada año. Que en Quito haya el número que tenemos, que probablemente sea un subregistro, de 14 femicidios al año en 2021, es uno más que uno cada mes. Es decir, son cifras muy preocupantes. ¿Cómo plantea esta posibilidad de que la gente se pueda manifestar libremente, por un lado, y por otro lado, considerando el patrimonio de la ciudad? ¿Cómo empatar estas dos necesidades? Porque cuando ya llegan a un punto exacerbado, como ha pasado en el caso del último paro en junio, por ejemplo, es muy difícil controlar, y en octubre de 2019, es muy difícil controlar esto. Sí, luego que fue el paro de 2019, los daños y los destrozos de la ciudad de Quito fueron realmente importantes, ¿no? Los costos que tuvo que invertir la ciudad pasaron los 5 o 6 millones de dólares, pero lo que yo voy a esta ordenanza iba sobre todo a la responsabilidad que tienen los convocantes. Si yo convoco una marcha, convoco una protesta que seguramente tiene la razón de protestar, seguramente tiene la legitimidad de hacer esta protesta, yo no veo cuál es la razón para destruir el patrimonio. Yo no veo qué se consigue destruyendo el patrimonio, no veo qué se consigue sacando los adoquines del parque de Ejido para podar, para tirar piedras. Yo no veo qué se consigue con eso cuando tú estás reclamando algo que legítimamente te corresponde. Entonces, esta propuesta de ordenanza iba por responsabilizar al convocante en el tema pecuniario. Es decir, sí, que pague los daños. Que pague los daños que están. Yo creo que la libertad a la protesta debe mantenerse. Hay ejemplos que yo he puesto. Yo mismo hice una marcha enorme cuando al deporte barrial se le afectaba en una de las leyes,
ustedes, la marcha con deporte barrial que hicimos salió desde el Arbolito hasta llegamos a la Plaza Grande y todavía seguía saliendo gente desde el Arbolito. Pero nunca pintamos una pared, nunca destruimos un semáforo, nunca destruimos una parada de trolebús. Y sin embargo, al llegar al Palacio Carondelet, conseguimos lo que estábamos buscando, que se respete al deporte barrial en ese momento. Entonces yo sí creo que la legitimidad de la protesta, incluso se puede dañar esta legitimidad cuando hay estos destrozos, ¿no? Entonces yo esta propuesta la hice, de esta ordenanza, porque creo sobre todo en el tema patrimonial, hay que conservarlo. Pero esto no quiere decir que lo uno sea de ninguna manera, pero de ninguna manera se piense que una pared ser más importante de una agresión a una mujer. De ninguna manera está por ahí el camino, porque se está dando la libertad a la protesta. Pero el plantear desde el otro lado, cuando usted dice, vamos a plantear una ordenanza para proteger el centro histórico y no plantear una propuesta para proteger, por ejemplo, a las mujeres violentadas, no puede transmitirse justamente ese mensaje que usted no quiere que se transmita. Al señor Ceballos le preocupan más las paredes y el patrimonio, que por supuesto a todos nos preocupa el patrimonio de la ciudad, que las mujeres asesinadas o violentadas, porque al final, si usted hace pública una ordenanza o plantea una ordenanza más por el patrimonio que por las vidas de las mujeres, ¿no puede malentenderse su postura? Yo creo que no, porque lo que hemos hablado ya del tema del respeto a la diversidad de género, hemos hablado de las propuestas que estoy planteando para ayudar a las víctimas que puede ser de la violencia de género. He planteado toda una educación desde la niñez para que se haga esto. Lo otro es un tema de más bien de que el convocante respete y también tenga un control sobre la marcha que ha convocado, ¿no? ¿Usted ha planteado retirar o sacar la sede de gobierno de Carondelet, que ya no sea en Carondelet? ¿Se mantiene en esa propuesta? Yo sí me mantengo en esta propuesta. No es la sede de gobierno, es el despacho del presidente. El despacho del presidente creo que debe salir de la Plaza Grande, porque el centro histórico de Quito es el casco colonial más lindo que hay en Latinoamérica, el más grande y el mejor conservado. No se ha podido desarrollar a este centro histórico por una serie de factores. Uno de estos es el tema de la presidencia, por otras cosas más. Pero se ha convertido la Plaza Grande en unos 2 o 3 días de la semana se cierra para discutir temas políticos. O sea, temas políticos que van a reclamar, que deben tener otro escenario de discusión. Pero es un símbolo importante. Finalmente los quiteños podrían sentirse incómodos, molestos de que se pretenda retirar un símbolo importante. ¿Qué funcionaría en el Palacio de Carondelet si no fuera el Palacio de Gobierno? Lo que, insisto, que es el despacho del presidente que debería salir. ¿Funcionaría? Ahí debe funcionar, pues, se puede hacer un museo, se puede hacer, sobre todo, que todos los turistas, todos los quiteños conozcan todo lo que es Carondelet por dentro. Yo no Pero sé. eso estuvo abierto, ¿no? Durante la época de Rafael Correa estaba abierto al público. Pero creo que muy poco tiempo, ¿no? No como yo planteo que esté permanentemente abierto. Que no esté nunca ahí el presidente. Claro, que el despacho salga para que justamente estas protestas no lleguen allá. Y que Carondelet se convierta en un museo. Y que Carondelet puede ser un museo, puede ser algo más, que se puede hacer algunas oficinas, pero... Cuando le linchan por esa propuesta, ¿qué va a decir? Bueno, yo creo que ha habido... Porque es un símbolo político, ¿no? Y la capital política es importante. Pero es que no se pierde la condición de capital, ¿no? No se pierde la condición de capital. ¿A dónde le va a mandar al presidente? A despachar. Eso no sé, eso tendría más que ver. Pero hay varias alternativas, pero lo fundamental creo que es el objeto por qué yo estoy haciendo esta propuesta. Para que las marchas no lleguen allá. No, tampoco es la visión. La visión mía es que hay que desarrollar el centro histórico de Quito, el casco histórico de Quito, como un destino turístico del mundo. Entonces, el centro histórico de Quito debería estar activado desde las 7 de la mañana hasta las 24 horas de la noche, activado con turistas. Pero eso no tiene que ver solamente con Carondelet. Digamos, hay el comercio informal, que también es un problema ahí. Hemos visto acciones muy violentas por parte de los funcionarios municipales, la policía metropolitana, golpeando, retirando las mercancías a las personas que finalmente están intentando vivir del día. ¿Cómo sería eso en su gestión si usted llegara a ser alcalde? Exactamente, al inicio de la respuesta te decía que no solamente el tema del despacho de la presidencia, sino una serie de acciones que hay que hacer en el centro histórico para lograr esta reactivación, ¿no? Por ejemplo, hay que generar una ordenanza específica y especial para el centro histórico, casi como la ley que tiene Galápagos para el turismo. Se tiene que generar eso y ahí poder reactivar. Pero la reactivación y con esto también las marchas no vayan allá. O sea,
porque normalmente las marchas van a pedirle algo al presidente. Entonces es, por un lado, retirar las marchas para que protesten en otro lado y se dañen otras partes de la ciudad, trabajar con los comerciantes informales para garantizar ciertos espacios, porque ahí en el centro hemos visto el tema de la basura, el tema de la delincuencia, es decir, son muchos factores. Claro, mira, Marisol, el tema de que te cierren la Plaza Grande 2 o 3 días a la semana afecta a los comerciantes más pobres, y empezando por el betunero. Y esa no puede ser un acuerdo con el presidente más bien y pedirle que no cierre porque se cierran en muchas circunstancias, no solamente cuando se anuncian marchas en el gobierno. En los últimos 2 gobiernos, bueno, en el anterior también, pero para hablarlo más cerca en temporalidad, ha estado cerrado la mayor cantidad del tiempo. En el gobierno de Lenín Moreno todas las semanas estaba cerrado, incluso con los alambres de púas, ¿no? Exactamente, entonces eso no permite que los propios negocios que están en el centro histórico puedan tener éxito, ¿no? O sea, ya te digo, desde el propio betunero que tiene que ganarse todos los días de lo que lustra los zapatos, si no le dejan trabajar 2 días a la semana, le están afectando directamente a él. A la vuelta de la Plaza Grande, en la Olmedo y García Moreno, hay uno de los mejores motes de Quito, les recomiendo, unos mote con chicharrón. El señor tiene que cerrar su negocio, y el señor vive de lo que vende en el día. Entonces, yo creo que va por y ahí. eso no tiene que ver también, Omar, con el diálogo previo que se puede hacer para prevenir estas manifestaciones que se tornen violentas, porque muchas veces, y mucha de la gente que ha salido a protestar en distintas ocasiones, tanto colectivos de mujeres, colectivos de indígenas, etcétera, han dicho, nosotros estamos saliendo porque hemos intentado dialogar. En el caso de las mujeres, hemos pedido de 1000 maneras que el Estado garantice, que el Estado asegure que no te mueras, no te maten con la boleta de auxilio en la cartera. En el caso de los indígenas, hemos pedido al gobierno que nos escuche. Muchas veces nos cerraron la puerta. Es decir, no hay mecanismos de diálogo que puedan prevenir este conflicto. ¿Usted ha pensado en un mecanismo concreto que pueda garantizar estas respuestas antes de que se conviertan en esto? Y esto necesariamente tiene que ver con una conversación con el Ejecutivo, porque finalmente el alcalde es el alcalde y no tiene mayor control sobre las manifestaciones, pero sí tiene forma de trabajar conjuntamente para prevenir ciertas cosas. Creo yo que el paro de junio del año pasado se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si se conversaba con todos los sectores indígenas previo. Y te digo esto claramente porque al final a los acuerdos que se llegaron era lo que estaban pidiendo antes. Estaban llegando esos acuerdos. Y si se hubiera conversado antes, hubiera habido un espacio de diálogo directo entre el Ejecutivo y las personas que están reclamando sus derechos, creo que el paro de junio se hubiera evitado. Y ahí el alcalde no puede cumplir un rol fundamental, político. En los años pasados, el alcalde de Quito era el líder y el referente político del país. Pero cuando nosotros hemos venido teniendo unos alcaldes que no han llegado a tener ni siquiera la legitimidad que tú planteabas, ni el liderazgo que esperan los ciudadanos, mucho menos va a ser el interlocutor entre estas dos partes, ¿no? Yo creo que el alcalde de Quito debería ser ese interlocutor para que el Ejecutivo, con las personas que quieren manifestarse, puedan encontrar un camino de diálogo. ¿Usted podría ser, como alcalde, un mediador entre estas organizaciones o quienes quieran manifestarse y Carondelet? ¿Usted podría ser esa figura? Sin duda alguna, porque para este tipo de interlocutor se necesita, creo que 2 o 3 características fundamentales. Madurez, ya tener de ser una persona madura, no digo por los años, sino digo por la colaboración. Equilibrio, que es el que creo que me caracteriza a mí. Mi gestión en la consejería en todo lado me ha caracterizado un equilibrio, una posición equilibrada en las cosas. Este tipo de liderazgo es el que necesita la ciudad de Quito, y con un liderazgo como este se puede llegar a ser interlocutor. Omar, cerrando ya, se nos quedan algunos temas, tantos que hay que hablar sobre la ciudad, pero pensando un poco en estas elecciones y viendo que los índices, y bien todavía hay un número muy alto de gente que está indecisa, muchas encuestas le ponen, o la mayoría, creo que excepto una, le ponen al señor Yunda como el primero en las encuestas. Esto querría decir, de alguna manera, que si es que él llegara a ganar las elecciones, recuperaría un poco de esta legitimidad y este discurso que en algún momento hubo de que a Yunda lo sacan por cholo, de que a Yunda lo sacan las élites, de que a Yunda lo sacan porque Quito no quiere, o ciertas élites de Quito no están dispuestas a que una persona con un origen distinto, que era un poco el discurso que él y algunas personas utilizaron en su momento. El hecho de que ganen las elecciones no deslegitimaría el trabajo de los concejales que votaron en favor de su remoción, y sería como reforzar esta idea de que no se jugaron en la cancha política, sino que trataron de sacarlo del juego político, y al final él gana, y gana el doble porque vuelve a ganar las elecciones.
Yo creo que la responsabilidad que tuvimos los 14 concejales que votamos por la remoción del alcalde no tenía nada que ver solamente con el momento de la votación del consejo. Tenía que ver con lo que estaba pasando en la ciudad. Tenía que ver con lo que estaba pasando en la administración de la ciudad. Como te decía, yo ya comencé a investigar en el tema de mi gestión como fiscalizador lo que pasaba en la Secretaría de Salud. Luego tuve yo, como miembro de la empresa de obras públicas, lo primero que hice yo es pedir un informe al gerente de obras públicas y cuál es la sorpresa de que dos procesos se van por la línea normal de contratación pública. Con estos procesos se ahorra a la ciudad de Quito alrededor de 2 millones y pico de dólares de un presupuesto referencial de como de 15. Pero el proceso más grande de repavimentación de Quito se va por régimen especial. Y se hace un contrato de 30 millones de dólares y se va por régimen especial sin ningún ahorro por la ciudad. Y yo pedí en ese momento que intervenga la Contraloría y la Fiscalía. Por eso es que nosotros, y yo particularmente, le había pedido la renuncia al alcalde Yunda desde mucho más antes. Desde mucho más antes de que se destapen todos los problemas del hijo de la corrupción. Pero la respuesta que él decía es, los concejales no tienen por qué pedirme la renuncia. A mí me votó la ciudad y tiene un punto. Claro, eso tiene que decir, pero eso es tener una irresponsabilidad sobre todo cómo estaba conduciéndose la ciudad, cómo se estaba conduciendo la ciudad. Recién escuché que uno de los barrios más abandonados que hay en la ciudad de Quito, es la de Auqui de Monjas, ha ido el exalcalde a decir, lo que pasa es que no se pavimentó esto porque a mí ya no me dejaron trabajar para pavimentar esto. Mentira, se construyeron los bordillos de este barrio con este contrato de repavimentación, pero los que cogieron anticipo se fueron y ya no volvieron a pavimentar. Es decir, ese perjuicio que se estaba causando a la ciudad es lo que no debemos permitir los quiteños que se vuelva a repetir. La responsabilidad del momento de la remoción, que yo la asumí con toda la conciencia del caso y con todos los argumentos, yo volvería a votar igual por una remoción si es que las cosas siguen así. ¿No se arrepiente de haber votado para promover? De ninguna manera. Yo no solo que me arrepiento, yo creo que me felicito, porque creo que la ciudad, si seguía como estaba, hubiéramos estado absolutamente mucho más grave lo que estamos viendo. ¿Y no lee o no interpreta esta posibilidad de que vuelva a ganar el señor Yunda como una deslegitimación más bien al proceso? Porque si los quiteños le vuelven a dar el voto, pues están diciendo nosotros sí queríamos que se quede, ¿o no? No, yo creo que más bien el tema que debemos profundizar un poco más, creo que tanto la justicia como el Tribunal Contencioso Electoral y los otros actores debían haber actuado con mayor rapidez. Creo que no es posible que una ciudad de 3 millones de habitantes se genere una especie de limbo, genere limbo para ver qué pasa. Sí, y ahí hay toda una discusión, porque incluso podrían no posesionarse, digamos, por ese lado estamos claros, pero por el otro lado, si hacemos una lectura más política de esto, no podríamos leerlo como, bueno, los quiteños si quieren que Yunda sea su alcalde. Por eso manifiesto yo que las autoridades, sobre todo judiciales, debieron actuar con mayor celeridad, dentro de los procesos normales, pero con la seriedad del caso, porque lo que se está diciendo es a mí no me han comprobado nada. Yo no he dicho nada, a mí no me dejaron gobernar. Y el fondo no es ese, ¿no? Y el fondo no es ese. Claro, pues si yo voy con un discurso de esos a los que ya me eligieron, entonces voy a decir, no, pobrecito. Es un discurso engañoso para usted. Para mí es un discurso que no dice todo lo que realmente sucedió, ¿no? Y tampoco dice lo que puede pasar. Entonces yo más bien apelo a la reflexión de los quiteños, que escojan bien y ahora en este momento tienen la oportunidad de escoger bien para el 5 de febrero, ¿no? Omar, ¿qué va a hacer usted si es que pierde las elecciones? Seguir mi actividad privada. ¿Ya se alejaría de la política? Somos unas personas a veces políticos. Yo me alejé de la política mucho tiempo, desde 2004 que acompañé a Rodrigo Paz para ser candidato a la alcaldía. Con él jurábamos, con Rodrigo Paz, no volver a la política, hasta que en el año de 2019 nos convencieron nuevamente. Pero tengo las actividades privadas, sin duda alguna, es lo que más me he dedicado yo durante toda mi vida. Es apenas estos 3 años y medio que he sido político, ¿no? Porque la presidencia de Concentración Deportiva Pichincha, siendo un cargo público, está en la palestra pública, es un cargo de elección de un grupo de deportes, claro, que te eligen como presidente, ¿no? Y también
el cargo de ministro de Deporte, también siendo público, tampoco fue de elección popular ni político. Palacio, ¿no? El gobierno de Palacio, de Alfredo Palacios, que me pidió que luego de lo que hice en la concentración, me acompañe en el Ministerio de Deportes. Entonces, fueron 3 años y 3 años complejos, como hemos visto, ¿no? 3 años no le molesta complejos. perder las elecciones. No me molesta porque tampoco es una ambición desmedida. Lo mío tiene que ver por un convencimiento de que estoy en capacidad de administrar la ciudad, más no como una ambición política desmedida de que yo tengo que llegar allá porque tengo que llegar allá, y peor un acto de vanidad, ¿no? Y mucho menos un acto de cogerle al municipio de Quito como una plataforma política para algo más. Si usted ganaría, Omar, ¿a quién invitaría de los candidatos a que sean parte de su equipo? ¿Alguno lo invitaría? Yo yo he invitado desde antes a que todos los candidatos deberíamos firmar una especie de acuerdo como lo hizo la concertación después de Pinochet en Chile, y también como lo hizo en España en el Pacto de la Moncloa, en donde se definan 5 ejes fundamentales de política pública, y cualquiera que sea candidato podamos continuar con esa política. Ese fue mi planteamiento en la primera reunión que yo tuve. No le aceptaron, no fue bienvenido. Me parece que o no me aceptaron o no entendieron cuál era el ¿Pero qué implicaría, ¿no?, este pacto? Básicamente lo que implica es de que hay políticas públicas, como lo que hemos hablado, el tema de respeto a la mujer, la libertad de género, el tema de medio ambiente, que para mí los dos son ejes transversales. No es que el medio ambiente solamente tiene que ver con el manejo de residuos sólidos, no, el medio ambiente tiene que ver desde la educación medioambiental, y todo el ejercicio de la administración tiene un eje transversal, varios ejes. Esos ejes transversales son los que poner de acuerdo, porque ninguno de esos tiene ideología. Bueno, depende, el momento de ejecutar ya se ejecuta es otra cosa, de una manera u otra, ¿no? Porque si tenemos una ideología, vamos a atender alianzas público-privados, otra van a hacer más privatizaciones, otra van a hacer más intervención del Estado. Digamos, si hay una ideología que dicta estos patrones, pero la idea es poder acordar sobre ciertos puntos básicos. Claro, la ideología puede intervenir ya en la administración propia y en todo caso hay alguno de los... política, en la visión de los ejes, creo que... ¿Hay algún candidato que usted invitaría a formar parte de su equipo si usted llegara, o ninguno? Yo creo que más bien al que no invitaría ni siquiera ni lo pensado es al ex alcalde Yunda, ¿no? Al único no lo invitaría. A los demás sí les podría invitar. A los demás podríamos conversar, pero al que no lo invitaría es porque ya lo conocí. Sé que no entiende la administración municipal, por lo tanto no hace falta invitarle, ¿no? Cierro con esto, Omar. ¿Qué error usted ha cometido? ¿De qué error usted ha aprendido más? Uy, qué buena pregunta. Le iba a decir el divorcio, pero no. Pero tal vez ha sacado buenas lecciones del divorcio. Claro. No. ¿Qué error político, digamos? Ya, bueno. Para cerrar un poco el espectro. Bueno, para un poco sacarnos de hielo. Para que vean que yo soy mucho más... A ver, no sé. El error político... No tengo un error así grave políticamente hablando, ¿no? No se me ocurre cuál sería un error político que haya cometido en estos años, ¿no? Muchas gracias, Omar, por haber estado aquí. Gracias, María Sol, y insistir a los quiteños que crean en una persona que tiene la experiencia, la capacidad, el conocimiento. Quito ya no necesita que vuelva la corrupción, Quito no necesita las confrontaciones entre una izquierda radical y una derecha, que muchas veces se vuelve una derecha clasista y racista. Creo que Quito necesita un equilibrio y madurez para gobernar esta ciudad. Muchísimas gracias. Esta ha sido la conversación con Omar Ceballos. Él es candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático. Pueden ver esta entrevista y las otras en gk.city.